Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes, reverendo Noel. Muy buenas tardes, equipo de Radio Anglicana. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del momento en que nos escuchen, queridos radio oyentes. Eso. Continuamos con las reflexiones en torno a la epístola a los Hebreos. En esta ocasión hablaremos de Cristo, revelación suprema de Dios. A los hermanos que nos escuchan y que quieren seguir el programa, les invitamos a leer el capítulo 1 de Hebreos, en donde en torno a este capítulo estaremos desarrollando nuestro programa. Hebreos en el capítulo 1. Antes de comenzar, Juan Mari, si nos puedes dirigir un momento de oración. Vamos ahora. Te damos las gracias, Señor y Padre nuestro, por el privilegio que tenemos un día más de compartir con todos nuestros amigos radioyentes tu santa palabra. Y te pedimos que este programa sea bendecido por ti, que sea tu palabra y que sea el nombre de Cristo lo más exaltado. Te damos las gracias en su nombre. Amén. Amén, amén. Bueno, adentrándonos en nuestro programa y haciendo también un poco de eco del programa anterior, que hacíamos una generalidad, una introducción a lo que era la epístola a los Hebreos. Juan Mari, ¿cómo inicia esta epístola a los Hebreos? Pues mira, Noel, se inicia de una forma realmente muy bonita, con unas declaraciones lapidarias. Los dos primeros versículos vienen a decir, cito de memoria: Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres, es decir, a los antepasados de Israel, por los profetas, en estos postreros tiempos, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo. Es decir, la epístola a los Hebreos, o la carta a los Hebreos, como se dice, o el tratado a los Hebreos, como también lo llaman hoy, se inicia con unas declaraciones lapidarias, unas declaraciones solemnes, unas declaraciones que hablan de la revelación de Dios a lo largo de la historia. Habla de los padres, literalmente, el texto sagrado, una revelación que tiene lugar por medio de los profetas hasta llegar a Cristo, que es precisamente el Hijo de Dios. Es una declaración que se podría escribir ahí, pues precisamente en un monumento de estos marmóreos, y dejarlo ahí escrito para siempre. Y de allí el tema de hoy, ¿no? Cristo como la revelación máxima de Dios, visto desde esta epístola a los Hebreos. Estas declaraciones que encontramos en esta epístola, en este tratado, ¿qué importancia tienen para nosotros hoy, Tellería? Bueno, pues podríamos decir que la importancia de estas declaraciones es enorme, y no estaríamos exagerando en absoluto, por una razón. A ver, por lo que nos dice el autor de la epístola, con estas palabras introductorias, se entiende que en tiempos muy pretéritos, en tiempos antiguos, Dios se comunicó con el pueblo de Israel
Y lo hizo de muy diferentes formas, de muy distintas maneras. Pero, sin embargo, su intervención definitiva, lo que nosotros llamaríamos la revelación definitiva de Dios, la realizó por medio de su Hijo, por medio de Cristo, su heredero, que es al mismo tiempo, según hemos dicho, su colaborador en la creación. Es decir, que la revelación que Dios efectúa, la revelación definitiva que Dios efectúa para el género humano en la persona y en la obra de Cristo, es algo así como, si dijéramos hoy, el broche de oro que Dios coloca a sus manifestaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Interesante, Juan Mari. Y en tal caso, ¿qué valor tienen para nosotros las revelaciones que encontramos en el Antiguo Testamento? Pues mira, me alegro de que se formule esta pregunta, Noel, por una razón, porque esta pregunta también puede servirnos para responder a una inquietud que muchas veces existe en medios cristianos, sobre todo en ciertos medios muy concretos, acerca de el valor que tiene el testimonio de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. En realidad, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo que estamos encontrando es un testimonio que anticipa lo que fue la revelación suprema de Cristo. Es decir, cuando nosotros los creyentes cristianos abrimos nuestros ejemplares de la Biblia, nuestras Biblias, por decirlo así de forma muy, muy familiar, cada vez que abrimos nuestras Biblias y leemos los diferentes libros o pasajes seleccionados del Antiguo Testamento, lo que estamos descubriendo ahí es cómo Dios fue preparando poco a poco, en un proceso a veces muy lento, al antiguo Israel para que recibiese en un momento dado de su historia al Mesías, para que recibiese a Cristo. Es decir, lo que estamos leyendo es el testimonio de fe permanente de un pueblo muy antiguo, que fue el pueblo de Israel, y lo que estamos encontrando ahí es una revelación que para nosotros hoy tiene lógicamente un valor testimonial, no por supuesto un valor normativo, puesto que la revelación de Cristo hacia la cual apuntaba la del Antiguo Testamento es superior a cualquier otra y es la que marca la pauta, no solamente que los cristianos tenemos hoy que seguir, sino también nos marca la pauta de lectura del Antiguo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento encontramos, a veces de forma figurada, una anticipación de lo que tenía que venir después, que se cumple en Cristo, y eso hace que nosotros, cuando leamos el Antiguo Testamento, pues tenemos que buscar en él aquello que Cristo iba a hacer, aquello que Cristo de hecho hizo ya en el tiempo histórico humano, en el tiempo histórico terrestre, y de lo cual hoy somos todos nosotros beneficiarios. Tellería, nos hacen una pregunta y es que si Cristo es la plena revelación de Dios, ¿por qué seguir observando las revelaciones en el Antiguo Testamento? Lógicamente la pregunta pues tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? A tenor de lo que estábamos diciendo. Es que realmente los creyentes cristianos, es decir, los creyentes que por la gracia exclusiva de Dios hemos podido reconocer en Cristo Jesús el Mesías enviado por Dios, lógicamente nosotros ya no tenemos que seguir las revelaciones del Antiguo Testamento. Lo que seguimos es la revelación suprema, muy bien, como acaba de decir este amigo nuestro, ¿verdad? Esta revelación suprema que engloba a todas las revelaciones antiguas y no solamente las engloba, sino que incluso las supera. Por eso decíamos, la lectura para nosotros del Antiguo Testamento es una lectura testimonial. No es una lectura normativa. Nosotros cuando leemos, por ejemplo, la historia sagrada del antiguo Israel, ahí nos encontramos con una serie de personajes, una serie de hechos que a nosotros nos sirven para ver cómo Dios iba guiando poco a poco, a veces con pasos muy lentos, a aquel pueblo que la propia Escritura dice que era un pueblo de dura cerviz, es decir, un pueblo que no llegaba a comprender, que no llegaba, sobre todo, no llegaba a apreciar, no llegaba a agradecer lo que Dios hacía por ellos. Por eso decíamos que
todo debe ser entendido en Cristo. La revelación de Cristo, que es la que seguimos, abarca plenamente todas las anteriores y, como hemos indicado también, las supera. Por eso decíamos, y respondiendo precisamente a la pregunta que se nos hacen, que como decimos, tiene toda su lógica, nosotros hoy ya no seguimos la revelación del Antiguo Testamento, seguimos la revelación de Cristo. Y para nosotros el Antiguo Testamento es de un hermoso valor testimonial, pero no normativo. Muchas gracias, Juan Mari. De esa manera también respondemos a este hermano que nos ha planteado esta pregunta. ¿Por qué es fundamental la revelación de Cristo en comparación con las revelaciones anteriores? Sí, cuando nosotros leemos las revelaciones anteriores, por ejemplo, las revelaciones que leemos en el Antiguo Testamento, naturalmente, hechas por Dios a los profetas, o a través, mejor dicho, de los profetas, o a través de otros medios que también aparecen en las Escrituras, como por ejemplo sueños, como por ejemplo visiones, como por ejemplo ciertas audiciones, o a nivel de la propia conciencia, como es evidente en algunos casos muy concretos del Antiguo Testamento. Cuando nosotros comparamos ese tipo de revelación antigua con la revelación que Dios hace de sí mismo en la persona y la obra de Cristo, entendemos que las revelaciones antiguas se habían hecho siempre a través de intermediarios, intermediarios que podían ser seres humanos como los profetas, como Moisés, como los autores de las escrituras, lo que se llama los agiógrafos, o los sabios de Israel, o alguna personalidad muy destacada, como por ejemplo el rey David o los patriarcas. Pero cuando nos encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, con la persona y la obra de Cristo, ahí vemos que ya no es Dios hablando por un intermediario o a través de unos intermediarios determinados, sino que es Dios hablando por sí mismo y desde sí mismo, puesto que en Cristo que es Hijo de Dios, Hijo del hombre, Verbo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, como nos enseña la teología cristiana, en Cristo habla Dios directamente, de una manera tan directa como nunca lo había hecho antes, pero al mismo tiempo, y aquí precisamente el gran misterio, nos habla a nuestro nivel, es decir, nos habla como si él mismo fuera un hombre más. Cristo, Hijo de Dios, Cristo, Hijo del hombre. Eso no lo hubiera podido hacer jamás ninguno de los profetas, no lo hubiera podido hacer ni siquiera Moisés, que era el gran legislador de Israel, ni siquiera los patriarcas, ni ninguna de las grandes figuras de la historia de la redención, porque ellos eran simplemente seres humanos. Pero en Cristo nos encontramos realmente con un ser humano, pero que es al mismo tiempo el Dios encarnado. De ahí la gran importancia de la revelación de Dios en Cristo, la trascendencia de la revelación de Dios en Cristo, ante o al lado de la cual en las otras revelaciones pues no tienen realmente comparación alguna. Son siempre, pues, como dirá la epístola a los Hebreos en algún otro capítulo posterior, ¿verdad? Son simplemente sombras que apuntan a una realidad que había de venir. Y esa realidad es el propio Cristo Jesús. En este capítulo 1 de los Hebreos, Juan Mari, el autor destaca la superioridad de Cristo en relación a los ángeles. ¿Por qué? Responde sin duda a una realidad que existía en la época, una realidad en el judaísmo, en la religión judía de aquella época, que no es la misma realidad que encontramos en el judaísmo de hoy. Fijémonos bien, en el momento en que Jesús nace, en el momento en que Jesús vive, se desarrolla, se hace hombre, enseña, vive todo su ministerio, en el momento en que Él sufre, muere y resucita,
En los primeros años de nuestro primer siglo de la era cristiana, por decirlo así, en aquel momento hacía ya cierto tiempo, no mucho, pero hacía ya un cierto tiempo, que el judaísmo, por decirlo así, había descubierto, vamos a decirlo entre comillas, había descubierto la realidad del mundo angélico, ¿eh? Algo que pues no se encuentra normalmente en los libros del Antiguo Testamento, solo en algunas muy escasas, en algunos muy escasos pasajes y normalmente de libros tardíos. Vamos a encontrar, por ejemplo, más a los ángeles, sobre todo en alguno de los libros deuterocanónicos, que no en los libros protocanónicos del Antiguo Testamento. Pero como decimos, hay alguna pequeña pincelada sobre los ángeles, especialmente en libros ya muy tardíos. El judaísmo había, como decíamos, descubierto la realidad del mundo angélico y, como suele suceder con todas las novedades, pues el judaísmo había tendido a exagerar, ¿eh?, sobremanera el papel de los ángeles, los estudios sobre, o las disquisiciones, las elucubraciones sobre quiénes eran, su naturaleza, sus nombres, etcétera, como se recoge en muchas obras apócrifas de aquel momento. Sobre todo eran ciertos grupos religiosos judíos, como eran los fariseos, de los cuales habla el Nuevo Testamento, o como eran los esenios, de los cuales el Nuevo Testamento no habla, pero sí alguna otra documentación, especialmente la que se descubre a partir de cierto momento en el Mar Muerto, en los famosos rollos del Mar Muerto, en el siglo pasado. Bueno, pues grupos como fariseos, esenios y algún otro más, pues daban una importancia realmente tan grande a los ángeles y a las figuras angélicas, que llegaron incluso a la exageración, como si los ángeles fueran las criaturas más excelsas que existían. Bueno, pues cuando el autor de la epístola a los Hebreos coloca desde el primer momento, desde su primer capítulo, la realidad de la superioridad de Cristo, del hombre Cristo Jesús, sobre los ángeles, nos está diciendo que Cristo, no solamente es la figura más importante de toda la historia de la salvación revelada a los hombres, muy superior a todas las grandes figuras de, digamos, la historia del antiguo Israel, sino que incluso está por encima de todos los seres celestiales que los judíos podían en aquel momento imaginar o que los judíos podían concebir. Ya decimos, esto era un rasgo muy propio del judaísmo de la época de Jesús, del judaísmo de los últimos 2 siglos antes de nuestra era y del primer siglo de nuestra era. Luego, el judaísmo posterior pues ha llegado a dejar la existencia de los ángeles de lado, e incluso ya hay muchos judíos que hoy ya ni siquiera creen que los ángeles existan. Sin embargo, en la época en que el cristianismo nace, pues era la creencia en los ángeles algo tan sumamente exagerado que el autor de los Hebreos indica claramente que muy por encima de los ángeles, muy por encima de cualquier criatura celestial, está el propio Cristo. Esta es la razón por la cual el autor de los Hebreos se expresa de esta manera. Gracias, Tellería. Nos preguntan si Dios le habla específicamente a los hebreos. ¿Se podría decir que los judíos no quisieron aceptar a Jesús como el Hijo de Dios? Por desgracia, fue así, tal como leemos en los propios evangelios, tal como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tal como leemos también en las cartas apostólicas, tanto las paulinas como las católicas o universales, tal como se deja ver también en el Apocalipsis y luego también en otra documentación que hay de la iglesia primitiva, de los padres apostólicos, por ejemplo. Es muy evidente que una gran mayoría de aquel pueblo judío que tuvo el privilegio de ser contemporáneo y de ser testigo de los hechos y de las enseñanzas de Jesús, una gran mayoría de ese pueblo no lo quiso reconocer.
Sí que, por supuesto, lo reconocieron muchos, gracias a Dios. Los apóstoles eran judíos, sin ir más lejos. Las primeras comunidades cristianas, pues evidentemente estaban compuestas por judíos. El apóstol San Pablo, que viene después, pues es alguien que también procede del judaísmo, y como él, otras personas. Pero hubo una mayoría del pueblo judío que lo rechazó. Sí que tenemos que ir diciendo también, en honor a la verdad, que en estos últimos 20 siglos de historia del cristianismo, lo cierto es que ha habido, pensemos que 20 siglos es mucho tiempo, no es un día que pasa o dos, es mucho tiempo. Aunque históricamente hablando sea muy poco para lo que es la edad del planeta Tierra o para lo que es el desarrollo de la historia humana, sin embargo, para la vida de los seres humanos es muchísimo tiempo. Bueno, pues hemos de reconocer que a lo largo de estos 20 últimos siglos han sido muchísimos los judíos que también han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, como Mesías de su pueblo y como Salvador del mundo, y han ingresado en el cristianismo. Bien es cierto, y alguien podrá decir, y tendría razón, que muchos judíos se convirtieron al cristianismo por presión, bajo amenazas, bajo coacciones. Eso sucedió muchas veces, pues desgraciadamente en la Edad Media. La propia Inquisición española, pues también hizo su parte en este sentido. La Inquisición española no se fundó con la idea de perseguir herejes cristianos, ni mucho menos. La gran preocupación de la Inquisición española y de los primeros inquisidores era precisamente el pueblo judío residente en España, en los reinos de España de aquel momento, y también el problema de los judaizantes, es decir, de los cristianos que se podían sentir atraídos hacia la religión judía. Pero hay que decir que han sido muchísimos judíos a lo largo de los 20 siglos de historia del cristianismo que se han convertido realmente al cristianismo. De manera que, ¿quiénes quedan hoy como judíos? Bueno, pues el pueblo judío hoy es realmente minoritario, es una gran minoría, incluso desde el punto de vista de las religiones del mundo. Y estos que quedan hoy pues son los que no se convirtieron al cristianismo, evidentemente, son los descendientes de los que no se quisieron convertir, pero no ya en la época antigua, sino a lo largo de todos los siglos. Pero la gran esperanza que nos plantea la Biblia es que también algún día, dice San Pablo, cuando ya la plenitud de los gentiles haya reconocido a Jesús como Mesías, entonces Israel también lo reconocerá. En relación a la superioridad de Cristo con los ángeles, tenemos aquí unas cuestiones que sería bueno tomarlas un poco al detalle y para mí son bastante peligrosas, Juan Mari. Por ejemplo, con el tema de los ángeles como hijos de Dios, la Biblia llama a los ángeles, según nos plantean aquí una pregunta, llama a los ángeles hijos de Dios, lo encontramos en Job capítulo 1, por ejemplo, y en este capítulo 1 se habla de también la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Pero, Juan Mari, ¿cuál es la diferencia, nos preguntan, entre los ángeles como hijos de Dios y Jesucristo como hijo de Dios? Muy bien, la pregunta es muy acertada y realmente la agradecemos muchísimo. La agradecemos por dos razones. Primero, por la pregunta en sí. Segundo, porque eso quiere decir que nuestros radioyentes realmente están interesados en el programa y quieren contribuir con él, que es lo mejor que se puede hacer. Y es por lo que nos sentimos realmente muy agradecidos. La diferencia es la siguiente. Los ángeles, los seres celestiales, vamos a decir mejor, seres celestiales en general, los antiguos hebreos, los que pusieron por escrito estas tradiciones, por ejemplo, la del libro de Job, o incluso algún otro pasaje del Génesis donde también se menciona a los hijos de Dios, no siempre significa exactamente lo que hoy entendemos por ángeles, sino una serie de entidades divinas, de criaturas divinas. Bien, claro, hay que pensar que los antiguos pues no tenían la concepción del mundo que tenemos nosotros hoy. Es decir, que si se piensa que se refiere a los ángeles, pues sí, también se refiere a los ángeles, sin duda alguna, aunque no solo. Bueno, son llamados hijos de Dios, no en tanto que hijos engendrados por Dios, sino en tanto que criaturas
que están en una dimensión distinta de la humana, es decir, en una dimensión, hoy diríamos, espiritual, y que son los que están directamente vinculados con Dios y con su servicio, ¿no? En este sentido, son hijos de Dios. No hay que olvidar que en la lengua hebrea antigua, ¿eh? Lo mismo que en otras lenguas de la misma familia, la palabra hijo no siempre se refiere a lo que entenderíamos hoy en nuestra lengua española, en nuestra lengua castellana de hoy, que es una filiación de tipo biológico o como mucho una filiación de tipo legal, ¿verdad? Hijos que son adoptivos y que la ley reconoce como hijos con todos los derechos. En la lengua hebrea antigua, la palabra hijo, o en plural hijos, como se dice en ese idioma, bueno, pues también significa una relación estrecha con una característica concreta. Pensemos, por ejemplo, expresiones que tiene la Biblia, el Antiguo Testamento, y las ediciones bíblicas en idiomas modernos que traducen muy literalmente, ¿no? Cuando se dice, estos eran hijos de la mentira, ¿eh? O eran hijos de la iniquidad, o eran hijos de la paz. ¿Qué significa hijos de la mentira? Hijos de la mentira significa personas mentirosas. Hijos de la iniquidad, personas inicuas. Hijos de la paz, personas pacíficas, personas pacificadoras. Hijos de Dios, estos seres celestiales, estos seres supraterrenos que diríamos, son criaturas que están al servicio de Dios. Sin embargo, cuando ya el Nuevo Testamento, que ya no es aquel mundo antiguo, cuando ya el Nuevo Testamento nos presenta la figura de Jesús como hijo de Dios, ahí ya no está hablando de una criatura celestial, o una entidad celestial creada estrechamente vinculada con Dios o estrechamente vinculada con el servicio de Dios, sino que está hablando del propio Dios encarnado, es decir, del propio Dios hecho hombre. O sea, el Hijo de Dios, Jesús como Hijo de Dios no es una criatura vinculada estrechamente con el Creador, sino que Él mismo forma parte de la esencia divina desde toda la eternidad. Esto nos introduce en el gran misterio trinitario, que por mucho que intentemos entenderlo, nunca lo conseguiremos, pero del cual el Nuevo Testamento nos da claras evidencias, no pruebas, pero sí evidencias. Los seres celestiales, ángeles incluidos, se les da el nombre, el título más que nombre, de hijos de Dios en el Antiguo Testamento, en ciertos textos del Antiguo Testamento, en ciertas tradiciones muy antiguas, porque se entiende son criaturas supraterrenas vinculadas con el servicio a Dios. Jesucristo, sin embargo, en el Nuevo Testamento es hijo de Dios porque es realmente hijo engendrado del Padre, como dice el credo de Nicea y Constantinopla, engendrado del Padre antes de todos los siglos. La filiación divina que tiene Cristo es una filiación de esencia, es una filiación de naturaleza. Se le llama Hijo de Dios porque realmente lo es, engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Cuando la Biblia da el nombre, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, en ciertas tradiciones, da el nombre de hijos de Dios a esas criaturas celestiales, lo hace no por filiación divina, sino lo hace porque son seres creados por Dios, pero que están directamente a su servicio. Cuando nosotros en el pensamiento cristiano decimos que los seres humanos somos hijos de Dios, no nos estamos refiriendo evidentemente a una generación divina, pero sí nos estamos refiriendo a un acto creador de Dios, a un acto de su bondad que hace que Él nos adopte realmente como criaturas muy especiales suyas. Esa es la gran diferencia. Jesús es hijo de Dios por esencia divina, esencia propia divina, por generación divina. Él ha sido engendrado por Dios desde toda la eternidad, mientras que los otros hijos de Dios son criaturas, seres creados por Dios y vinculados a Él, a su servicio. Gracias, Tellería.
En torno a a este último detalle, nos preguntan cómo podría entender el versículo 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando dice el término no se puede entender creado. Bueno, eso es una cuestión ya muy antigua. Hoy ahí se generó en el siglo IV toda una discusión con un presbítero alejandrino que se llamaba Arrio, que dígase lo que se quiera, no era una mala persona, no era una persona demoníaca, era Un una persona, cerebro. sí, era una persona muy inteligente, pero era una persona que cometió un error. Cuidado, el mismo que podemos cometer cualquiera, ¿no? Era el hecho de intentar entender de forma racional algo que escapaba. La pregunta que se nos hace es muy interesante. Bien, cuando se dice hecho, lógicamente es una expresión puramente humana para intentar aproximarse a una realidad que escapa por completo a nuestra comprensión. El texto no dice que Cristo haya sido hecho. En el sentido, claro, lógicamente se podría entender, y la pregunta es clara y además lógica, ¿verdad? No quiere decir que Cristo haya sido creado, sino que el Cristo eterno, consubstancial al Padre, en un momento dado, recibe una dignidad muy concreta que le hace estar por encima de los ángeles. Y esa dignidad la recibe en tanto que hijo de Dios encarnado. Porque hijo de Dios encarnado significa un ser humano. No la recibe antes, porque antes como verbo de Dios, lógicamente era el mismo Dios. Lo dice bien claro el Evangelio de Juan. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por lo tanto, no tenía sentido decir que fue hecho superior a los ángeles, porque en tanto que Dios ya lo era. Pero en tanto que hombre encarnado en la Virgen María, en tanto que ser humano que había aunado en su propia persona la naturaleza humana y la naturaleza divina, ahí sí que recibe esa sanción de Dios que lo hace superior a los ángeles, pero no que lo crea en ese momento ni mucho menos, porque Cristo es, como verbo de Dios, es eterno. La pregunta tenía toda su lógica. Amén, amén. Siempre con el tema de los ángeles, Juan Mari, ¿qué papel atribuye el autor de Hebreos a los ángeles? ¿Cuál es el trabajo de ellos, por ejemplo? Sí, no, y desde luego está muy bien preguntarlo así, porque yo creo que la epístola a los Hebreos da la respuesta más magistral jamás contenida en la Biblia sobre este tema. La epístola a los Hebreos en este capítulo primero dice claramente que los ángeles son, lo llama así, la versión Reina Valera dice espíritus ministradores, es decir, son criaturas que están puestas por Dios al servicio directo de los creyentes. Curiosamente, alguien podría decir, y con toda la razón del mundo, pero los ángeles no son desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista del ser. ¿No están por encima del ser humano? Sí, lógicamente. Diríamos que sí. Los ángeles no son criaturas como nosotros, son criaturas espirituales, es decir, son criaturas de un orden más alto que el nuestro. Porque nosotros somos espirituales, pero al mismo tiempo tenemos un cuerpo que hemos heredado, como otros seres terrestres, ¿verdad? Bien, pero sin embargo, y este es otro de los grandes misterios que la Biblia nos lanza así, a los autores de la Biblia les encantaba decir cosas así, como diciendo, ahora rompeos la cabeza durante siglos, a ver qué decís de esto, ¿verdad? La Biblia nos deja bien claro que estas criaturas que ontológicamente están por encima de nosotros, sin embargo, Dios las pone a nuestro servicio. Eso significa que para Dios, en el propósito divino de la creación, el ser humano, a pesar de su doble, digamos, naturaleza, por un lado terrenal, por un lado animal, pero por el otro lado espiritual, el ser humano tiene en el propósito de Dios, tiene en los designios de Dios una importancia tan sumamente grande que hasta criaturas celestiales como son los ángeles están puestas a su servicio. Esto es algo que nos tiene que
¿cómo diríamos? Convidar, invitar, motivar a reflexionar mucho sobre qué hacemos en esta vida, qué hacemos en este mundo, por qué estamos aquí y qué espera Dios de nosotros realmente. Pues gracias, Juan Mari, por este tiempo que compartes. Gracias también a nuestros oyentes que hacen ameno este programa con sus inquietudes, con sus preguntas. Y hasta es la tarde de hoy. Y en todos los programas que llevamos con Tellería no hemos podido pillar en ninguna tellería. Siempre tiene respuesta para todo. No, porque es que si no, Noel, hay una respuesta también, es muy... Hay cosas que uno puede decir, pues de esto no tengo ni idea. Y también es una respuesta. Total, total. Bueno, Juan Mari, conclusiones del programa de hoy, de todo lo que hemos tratado en este espacio. Pues mira, pensando así rápido, a ver, si yo tuviera que dar una conclusión, si alguien me dijera cuál es la conclusión del capítulo 1 de Hebreos, pues podríamos decir, mira, la conclusión maestra es: Cristo es la revelación máxima de Dios a la humanidad y Cristo es la figura más extraordinaria, no solamente ya de la humanidad, sino también del universo entero. En tanto que Dios hecho hombre, cosa que es incomprensible, probablemente los propios ángeles no acaban de asimilarlo, a pesar de que tengan una inteligencia mayor que la nuestra, Dios hecho hombre, y en tanto que Dios hecho hombre, colocado por encima de los propios ángeles. Esa sería el resumen, vamos a decir, de este. También es maravilloso ese detalle, Juan Mari, como dice también el Salmo, ¿no? De que que es el hombre para que te fijes en él. Así lo es. hiciste inferior a los ángeles, dice, y lo coronaste de gloria y esplendor. Y el detalle importante con el que concluye el capítulo 1 es que los ángeles son ministradores. O sea, son nuestros servidores. Es alucinante ver cómo es el amor de Dios para con nosotros, que llegó no solamente a poner a los ángeles a nuestro servicio, sino de entregarnos a su Hijo, de hacerse uno como nosotros, menos en pecado, como dice esta misma carta. O sea, todo eso movido por el amor, porque luego si lo intentamos razonar, es que no lo entendemos. ¿Cómo es posible? No hay respuesta. Totalmente. Si nos hacen esa pregunta, no tendríamos respuesta. Hay respuesta. Bueno, queridos hermanos oyentes de Radio Anglicana, llegamos al final de esta emisión de su programa La Palabra Hoy. Como siempre, agradecemos a nuestro hermano, el reverendo presbítero Juan María Tellería, por este tiempo que comparte con nosotros, por compartir también sus conocimientos con nosotros, y esperamos pues que este programa sea de mucha bendición para todos vosotros. Les animamos dentro de 8 días, si Dios así lo permite, volvernos a encontrar aquí en Radio Anglicana. Juan Mari, si quieres decir algo antes de despedirnos. Sí, es que un deber. Te lo vi. Es un deber. Sinceramente, gracias de corazón a Radio Anglicana, que nos da esta oportunidad, gracias al reverendo Noel, que dirige el programa, gracias a ese equipo extraordinario que está ahí al pie del cañón, como si fueran auténticos héroes, y sobre todo muchísimas gracias, queridos amigos, queridos hermanos, a vosotros, porque vosotros hacéis realmente el programa, como se está comprobando cada día. Mil gracias. Totalmente de acuerdo. También agradecemos a todos los hermanos del territorio nacional, también de fuera de España, que nos envían sus mensajes de enhorabuena, de felicitación y de agradecimiento por este espacio. Y luego también agradecemos a aquellos que nos han compartido sus preguntas, porque también enriquecen el programa. Les recordamos que dentro de una media hora aproximadamente ya estará colgado este programa en nuestro canal de YouTube, donde pueden volver a escucharlo o escucharlos también los programas anteriores de este espacio de La Palabra Hoy. Dentro de 8 días, a la misma hora, aquí en Radio Anglicana. Alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor,
en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la